Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre magnitudes directas y magnitudes inversas. Bueno, ¿qué es una magnitud? Antes que nada, una magnitud es una propiedad que tienen los cuerpos, ¿sí? O algunas cosas para poderse medir. Se clasifican en directas o inversas. ¿Cuándo una magnitud directa? Cuando estamos comparando más de dos cantidades, ¿sí? Y al compararlas aumentan al tiempo. ¿Cómo así? Si hablamos de la distancia que recorremos de un lugar al otro y el tiempo que empleamos para recorrer esta distancia, a mayor distancia, mayor tiempo, ¿cierto? Mientras más distancia recorremos, el tiempo va a ser mayor también. Si la distancia es cortica, el tiempo va a ser cortico. Entonces, aquí es cuando hablamos de magnitudes directas. Ambas aumentan. Otro ejemplo es, entre más peso le echo para comprar, por ejemplo, un kilo de tomate, un kilo de papa, ¿sí? 2 kilos de papa, entre yo más aumento ese peso, más debo pagar, ¿cierto? Entonces, entre más pago, entre más cantidad, más pago. O entre menos cantidad, menos pago. Aquí es cuando hablamos de magnitudes directas. Cuando hablamos de magnitudes inversas, pues sucede lo contrario. Una aumenta y la otra disminuye, ¿sí? Un ejemplo, la velocidad con la que recorremos una distancia y el tiempo. Es decir, si yo necesito ir, digamos, de mi casa a la droguería y voy caminando a un paso normal, me voy a demorar más tiempo en ir, ¿cierto? Pero si voy de mi casa a la droguería, por ejemplo en moto, ¿sí? Digamos que la droguería queda a 3 cuadras, el tiempo va a ser menor, ¿cierto? Entonces, a mayor velocidad, mientras yo más rápido vaya, mientras yo más velocidad tenga, el tiempo va a ser más pequeño. Entonces, una va aumentando y la otra va disminuyendo. Cuando esto pasa, cuando hablamos de aumentar una y disminuir la otra, hablamos de magnitudes inversas. Miremos los siguientes ejemplos. Entonces, ejemplo 1. El peso de un producto y su precio son dos magnitudes directamente proporcionales, es decir, son directas. ¿Por qué? Lo que les decía, mientras más pesa, por ejemplo, 3 kilos de tomate, 5 kilos de tomate, 7 kilos de tomate, el costo de ese producto va a aumentar. En este caso, un kilo de tomate cuesta coloquemos aquí un peso. ¿Listo? Si compro 2 kilos, perdón, aquí pongámoslo en precio colombiano, según el ejercicio sería 1.500 pesos. ¿Listo? Es un kilo. Si compro 2 kilos de tomates serían 3.000 pesos. Pero si yo compro una libra nada más, estoy hablando de 750 pesos. Entonces, entre mayor peso, mayor costo, entre menor peso, menor costo. Esto es una magnitud directa, ¿sí? Ahora, el segundo ejemplo. Nos dice, supongamos que tenemos 3 pintores y que esos pintores tardan 20 días en pintar un mural. Si duplicamos el número de pintores, el tiempo va a reducir. ¿Cómo podemos observar esto de otra forma? Un pintor va a demorar 60 días. 3 pintores van a demorar 20 días. 5 pintores van a demorar 12 días. Mientras esta
aumenta, ¿cierto? Mientras esta aumenta, esta disminuye, ¿sí? Mientras esta va aumentando, entre más pintores hayan, el tiempo va a ir disminuyendo. Y esto es un ejemplo de magnitud inversa. Bueno, con ese tema anterior de magnitudes, viene un tema muy relacionado, que es regla de 3 simple. Y es que según el tipo de magnitud que presentemos en los ejercicios para aplicar regla de 3, es que se aplica una fórmula. Entonces, ¿para qué nos sirve la regla de 3? Antes que nada, la regla de 3 es una operación que nos ayuda a encontrar un valor que no conocemos, y a la vez son problemas donde pues sus datos son proporcionales, es decir, hay una proporción entre ellos. ¿Listo? Entonces, para esto necesitamos que conozcamos 3 valores y un valor se desconozca. Está la regla de 3 simple directa, que es cuando tenemos magnitudes directamente proporcionales. ¿Sí? Recordemos que las magnitudes directas es cuando ambas magnitudes o todas las magnitudes implicadas aumentan o disminuyen al tiempo. ¿Sí? Para resolver ejercicios directos de magnitudes directas con la regla de 3 directa, utilizamos la siguiente fórmula. Entonces tenemos A, conocemos B, conocemos C, y hay un valor que no conocemos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que se multiplica en diagonal B por C, ¿sí? Y dividimos por el valor que sobra. En este caso, pues dividimos por A, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. El siguiente ejemplo dice: al llegar al hotel nos han dado un mapa de los lugares de interés de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros que se representan en el mapa de distancia que hay de un lugar a otro, 5 centímetros, equivalen en la vida real a 600 metros. Miren, 5 centímetros equivalen a 600 metros en la vida real. Entonces nos dan el mapa y nos dicen, o bueno, yo quiero ir de un lugar a otro, ¿sí? Pero ese lugar se encuentra a 8 centímetros del hotel según el mapa. Entonces quiero saber en la vida real esos 8 centímetros a cuánto equivale. Entonces organizamos la información. Las unidades deben ir las mismas unidades una debajo de la otra. ¿Cómo así? Tenemos los centímetros, ¿cierto? Según el mapa, y los metros en la vida real. Entonces, en centímetros iría 5 centímetros y 8 centímetros. 5 centímetros que equivalen a los 600 metros en la vida real, ¿cierto? Que es la información que me dan. Y 8 centímetros, que es lo que quiero saber a cuánto equivale. Entonces, aplicamos la fórmula. ¿Cómo habíamos dicho que se aplicaba la fórmula? Entonces, en diagonal, miramos, ¿sí? Esto sería A, esto sería B, esto sería C y X que no conocemos. Entonces, B por C dividido en A. B vale 600, C vale 8, A vale 5. Entonces realizamos la multiplicación, 600 por 8 que me da 4800. Dividimos esto en 5 y nos da 960. ¿Qué me representa esos 960? La distancia que hay en la vida real del parque al que quiero ir del hotel. Es decir, esos 8 centímetros del mapa equivalen a 930 metros, 960 metros. ¿Listo? Entonces recordemos, B por C dividido en A. Vamos a resolver uno de los siguientes ejercicios. Entonces, vamos a resolver este. Un automóvil recorre 240 kilómetros
en 3 horas. Entonces tenemos kilómetros, ¿sí? Y tenemos horas. Y me dice que en 200, cuando he recorrido 240 metros, perdón, 240 kilómetros, he gastado 3 horas. Luego me dice cuántos kilómetros he recorrido en 2 horas. Hemos organizado la información, pero según la fórmula que tenemos, ¿sí? Toca volverla a distribuir, aunque así también se puede. Se vuelve a hacer en diagonal, no hay problema. Este con este y se divide por el valor que sobra. Pero vamos a organizarla según la fórmula. Entonces quedaría horas debajo de horas y kilómetros debajo de kilómetros. ¿Sí? Esto sería 2 por 240, eso me da 480, ¿cierto? Dividido en 3. Y esto me da 160. ¿Qué quiere decir ese resultado? Que en 2 horas recorrí 160 kilómetros. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio más. ¿Listo? Vamos a hacer el último. Un editor puede corregir 184 páginas en 8 horas de trabajo. ¿Sí? ¿Qué estamos relacionando, comparando aquí? Estamos relacionando las páginas con las horas de trabajo. Y nos preguntan, ¿cuántas páginas puede corregir si trabaja 5 horas nada más? Hacemos lo mismo, ¿sí? En diagonal y con el que sobra o organizamos la información. Entonces sería 8 horas, 5 horas, 184 y X, que es el valor que no conocemos. Entonces multiplicamos 5 por 184 y lo dividimos en 8. Esto me da un resultado de 115. ¿Pero 115 qué? 115 páginas. Es decir, que en 5 horas corrige 115 páginas. Bueno, entonces así como hay una forma para resolver ejercicios con regla de 3 directa, también hay una forma para resolver ejercicios con regla de 3 inversa. En este caso, ¿qué implica? Pues que hayan magnitudes inversas. ¿Qué quiere decir? Que una aumenta y la otra disminuye. ¿Listo? La fórmula para resolver regla de 3 inversa es la siguiente. Aquí tenemos lo mismo, 3 datos que conocemos, uno que no, A, B, C, ¿sí? Y X. ¿Qué diferencia tiene con la directa? Que en la inversa se multiplica de frente y el valor que sobra es el que divide. En otras palabras, multiplicamos A por C, A por B y se divide en C. Multiplicamos A por B y se divide en C. Vamos a ver un ejemplo. Entonces dice, ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. 2 camiones el día de ayer. Hoy son 3 camiones, van a transportar la misma mercancía, ¿cierto? La misma cantidad de mercancía el día de hoy, pero realizaron 6 viajes. Oído, había un carro de más, ¿sí? Y entre más carros hayan, pues los viajes que se tendrán que hacer van a ser menores, ¿cierto? Entonces aquí
logramos identificar que son magnitudes inversas. Y queremos saber entonces cuántos viajes realizaron el día de ayer. Entonces organizamos la información, camiones con camiones, viajes que hicieron. Cuando habían 3 camiones realizaron 6 viajes y queremos saber cuando habían 2 camiones cuántos viajes realizaron. Entonces utilizamos la fórmula que ya habíamos mencionado anteriormente, que nos dice que multiplicamos A por B y lo dividimos en C. Entonces, ¿cuánto vale A para este ejercicio? 3. ¿Cuánto vale B? 6. ¿Cuánto vale C? 2. Entonces multiplicamos 3 por 6, 18. Y 18 dividido en 2 me da 9. ¿Qué quiere decir ese 9? Que ayer los 2 camiones que transportaron esa carga hicieron 9 viajes. Y hoy había un camión más, es decir, habían 3 camiones y realizaron 6 viajes solamente. Bueno, y ya para finalizar vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? De regla de 3 inversa. Entonces vamos a realizar este. 3 obreros construyen un muro en 12 horas. Entonces, ¿qué estamos comparando? Cantidad de obreros con el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tardarán en construir los 6 obreros? Entonces tenemos que 3 obreros duran 12 horas y queremos saber cuánto tardan 6 obreros. ¿Qué hacemos aquí? Aplicamos la regla donde nos decía que esto es A, esto es B y esto es C. Entonces la regla nos decía multiplicamos A por B y dividimos en C. Entonces 3 por 12, este con este, bueno, vamos a volverlo a escribir, 3 por 12, ¿sí? Dividido en 6. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 3 por 12, ¿cuánto es? 36 dividido en 6. Y esto me da un total de 6. ¿Pero de 6 qué? De 6 horas, ¿listo? Es decir, 6 obreros tardan en construir un muro en 6 horas, según este ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo ya, listo, el último. Escojamos el primero. Entonces, un grifo que emana 18 litros de agua por minuto. Entonces, ¿qué estamos comparando aquí? La cantidad de agua en tiempo. 18 litros por minuto tarda 14 horas en llenar un depósito. ¿Cuánto tardaría si el caudal fuera 7 litros? ¿Cuántas horas demoraría? Entonces vemos que entre más grande el caudal, menos tiempo. Entre más pequeño el caudal, más tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Multiplicamos 18 por 14 y dividimos en 7. Entonces, ¿cuánto nos da 18 por 14? Nos da 252, ¿sí? Ese es el resultado de multiplicar A por B. Y lo dividimos en C, que para este ejercicio es 7. Esto me da 36. ¿Qué quiere decir ese 36? Que va a demorar 36 horas en llenar ese depósito. Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado con este tema. Espero les sirva el video. Hasta luego.